Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica Quintero. Hola, bienvenidos a Cuadernos de lectura, apuntes para armar a un escritor. Hoy vamos a conversar con el poeta Santiago Rodas y su nuevo libro Érase una vez un poeta. Érase una vez un poeta es un libro de aventuras de un poeta. Todo empezó con un poema sobre el diablo de Igor Barreto llamado La ternura del diablo, y luego se fue armando de retazos de muchas cosas: la geografía imaginaria, el homenaje a otros poetas, las lecturas de Santiago, las reflexiones sobre la poesía. Bien, pues este libro es como particular dentro de lo que yo hago porque partió de un poema de Igor Barreto, que incluso es el epígrafe del libro, que es sobre el diablo, ¿cierto? Un diablo que llega a una gallera, le muestran las espuelas con las que van a pelear y al diablo le da mucha impresión y dice no, les entrega las espuelas y se va. Como la ternura del diablo, pues como los hombres son muy violentos, yo no estoy para eso y se va, ¿cierto? Entonces a mí me impresionó mucho ese poema y me quedó sonando y esa noche dije, aquí hay algo, no sabía qué era. Y al otro día escribí el primer poema del libro y ahí empecé. Érase una vez un poeta, érase una vez un poeta, un asunto como de fábula, de aventura. Y sí, digamos que es aventura, ternura y sí, como esa composición como del Colombia, como una geografía imaginaria. Entonces lo que hice fue poner a poetas que yo, pues a casi todos los poemas están basados en poetas, o sea, es un homenaje a mucha gente, a poetas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, que me interesan mucho. Los quería poner a jugar en un paisaje particular. Entonces, digamos que ahí surgió como ese tono, porque es un tono también como decimonónico, barroco un poco, que no son las palabras que utilizo en mi poesía más convencional, ¿cierto? Que es una poesía más callejera, no sé, más de la violencia, con un registro más silencioso. No sé, las palabras aparecen, digamos, para jugar y para sonar de una manera más particular. Entonces de ahí surge más o menos la idea del libro. Santiago, más que nada, quería divertirse con la escritura de Érase una vez un poeta. Se armó entonces un universo habitado por personajes míticos, percibidos tan reales por la mente como los lugares que transitamos o los seres de carne y hueso con los que convivimos. Al final, eso es la vida, una serie de ficciones que se van tejiendo de forma cotidiana con lo concreto. Cuando escribí el primero, porque era el diablo, entonces se permitía todo este ecosistema como ficcional, pues este ecosistema imaginario de los ritos y los mitos de Colombia. Es una bruja, un duende, también entonces aparece la Turumama, que es como una especie de llorona del sur del país, aparece la autopista Pasto-Mocoa, entonces está lleno de camioneros, está lleno de gente que trabaja en un cañaduzal. Es decir, es como los poetas, que no, pues porque uno no gana plata, o sea, no se gana la vida escribiendo poesía o sí, pero no económicamente, como los poetas nos ganamos la vida, pues, ¿cierto? Macheteando, robando en el centro, haciendo pues como las cosas que nos gustan hacer a los poetas, atracando sobre todo. O sea, este libro es un gran robo, pues un gran atraco a otros. Entonces, digamos, la presencia del diablo, de la Virgen, me parecía muy interesante porque venía como en un registro de lecturas que tenían que ver con eso. En Tausig, leer, no sé, cosas de Juan Cárdenas, volver a leer a Tomás Carrasquilla, entonces como que era un divertimento. Realmente ese libro es un chiste, pues, o me lo tomo yo así. Me reía mucho yo cuando escribía los poemas porque yo decía, qué estupidez, pero luego era como, qué estupidez que me gusta. Pues yo creo que habría que volver a la estupidez un poco, dejar esa intelectualidad que a veces nos abruma y nos dice que hay que tomarnos en serio porque somos serios. Pues no, el diablo no es serio y el diablo no la juega. Y bueno, ahí está un poco en el libro ese reflejo de ese mundo mágico que me interesó pues como habitar, porque no es un mundo que yo me invente, sino que es un mundo que está ahí, ¿no? La tradición de la poesía antioqueña, de Carrasquilla, de F. Gómez, está lleno de eso, de La Bruja, Fernando González, incluso Los Días Azules de Vallejo, aparece una bruja que se lleva a uno, no sé qué, y es decir, nosotros estamos colmados de mitos y hoy el mundo mágico está presente, es decir, los cuarzos, el tarot, todo eso, toda la gente, es decir, nosotros no somos seres ultra racionales o exclusivamente racionales, sino que el lugar simbólico, el rito, lo mágico, pervive nuestra vida, como, yo me pongo esta camisa y llueve, o me pongo estas medias para jugar fútbol y gano.
O sea, eso todavía está en esos micro ritos que aparecen siempre. Entonces yo quería como exhibirlos ahí en este texto. El libro es distinto desde el principio, desde la carátula, desde la forma. Santiago dice que va en contravía de lo que debe ser la poesía hoy porque a veces parece que la poesía es de otro siglo. No siempre, mejor dicho, es una mezcla, un experimento. También tiene mucho de moderna, de juegos, incluso hasta parece el reggaetón. Es un juego con el tiempo, un viaje por las letras, por la geografía, por los pensamientos, un aprendizaje. Sí, yo creo que el viaje en esos dos sentidos, esas dos dimensiones que enuncias, me parece que claramente lo tomé para el texto, el viaje físico, geográfico, pero también esas geografías imaginarias de la literatura, ¿cierto? Yo siento que los libros y la vida real no se diferencian, es decir, no hay como un libro, no hay como un tacto y un cuerpo, sino que uno leyendo también está viviendo, ¿no? Como que uno dice, le falta calle, pero los libros están llenos de calle, ¿no? Y uno aprende de los libros y viceversa, ¿no? Eh, es decir, uno en la calle también aplica las cosas que aprende en los libros y al revés. Entonces siento yo que este viaje va en esas dos direcciones, pero que son la misma dirección, ¿cierto? Es como la búsqueda de cualquier cosa, el pan de cada día, el colofón, como cierra el libro, es como, érase una vez un poeta se terminó de imprimir en los talleres de artes y letras, SAS, mientras los poetas siguen buscando cómo ganarse el sagrado pan de cada día. Yo sentía que era como esa triada, economía, poesía y geografía. Cómo eso, pues, genera un estilo, una manera particular de escribir. Yo siento que este libro incluso va en contravía, pues, de lo que debería ser la poesía hoy, porque es un libro, parece de otro siglo, ¿no? Como, o sea, otro siglo, y bueno, tiene también el reggaetón, aparece J Balvin, Tego Calderón, es decir, es como un juego con el tiempo también. Entonces, sí, claramente tiene el asunto del viaje y que Matías en la contratapa lo escribe, pues, ir a una terminal y irse para todas las Colombias posibles. Los lugares son definidos por las personas que los habitan, los olores de sus esquinas, el sabor de los alimentos que crecen en su tierra. Los lugares nos hablan de quiénes somos, cómo pensamos, cuál es nuestra manera de relacionarnos. Santiago lo sabe. Por eso, en la geografía de Érase una vez un poeta, el paisaje se vuelve otro dador de sentido. Yo no sé si sea un secreto, pero nosotros y nuestros poetas colombianos han hecho del paisaje una política, ¿cierto? Desde los textos de José Manuel Arango, María Mercedes Carranza con el libro que se llama El canto de las moscas. Es decir, que el paisaje no solamente es una decoración, un telón de fondo, sino que es una aparición. El paisaje es una política, la violencia, la dimensión importante del paisaje, la vorágine, no sé. Es decir, el paisaje para mí, en este libro e incluso en un libro que estoy escribiendo ahora, el paisaje se vuelve como una excusa para narrar otras cosas que de otra manera no son posibles. Eh, Aurelio Arturo, ¿cierto? En Morada del Sur, ese gran poeta, ese gran poema, lo que hace es declarar Colombia, o sea, cómo Colombia es un paisaje, ¿cierto? Y cómo ese paisaje es político, porque está siendo destrozado, está siendo utilizado, o como en la vorágine nos come el cuerpo y la cabeza, ¿cierto? En el Putumayo, en las selvas, en los ríos. Y mira que hay muchos ríos, hay muchas selvas, también no es un libro tan urbano, aunque ahí aparece la ciudad, pero me interesa como lo popular del campo, ¿cierto? Entonces está el río Tutunendo en Quibdó, está Maicao, como dices ahora. eh, yo siento eso como una política del paisaje y el paisaje cómo se vuelve entonces el lugar de enunciación de los aromas, de las sensaciones, de los colores, de la aparición de estos personajes. Es decir, estos personajes ocupan un lugar del paisaje que no es urbano, la bruja, el duende, el diablo, las peleas de gallos, ¿cierto? Entonces yo sentía que era un momento, a partir de los primeros poemas que escribí, que era para volver y explorar esos lugares, ¿cierto? Que están en Manuel Mejía Vallejo, es decir, para la poesía colombiana y la literatura colombiana están colmados de eso. La mansión de Araucaima, el paisaje es fundamental. Mutis, el paisaje es fundamental tanto como poeta como prosista. Entonces, yo siento que simplemente estoy siguiendo una tradición particular de la literatura en Colombia que ha utilizado el paisaje para decir de otra manera cosas. Érase una vez un poeta escapándose del aguacero bajo una palma de 1.000 pesos en las inmediaciones del río Tutunendo. Un niño se le arrima al poeta en las entrañas del diluvio y le dice: «Le vendo un secreto». «¿A cómo tiene el secreto?», preguntó el poeta. «Se lo cambio por un poema», dijo el niño, a lo que el poeta respondió con voz melodiosa:
Las oropéndolas duermen en su nido una lágrima del árbol. Y el niño se acercó al oído del poeta y le cantó el secreto que tenía. Este es un libro experimental, ya lo dijimos, un juego, una aventura. A veces insulta a algunos poetas, otras veces los aplaude y siempre está esa pregunta por el tiempo de la poesía. ¿Qué es? ¿Qué poeta supera esa prueba y se lee como si hubiera escrito ayer? A Santiago le parece que hay elementos contemporáneos, aunque no sabe qué es eso ciertamente, todos enmarcados en un viaje mágico. Al final no le gusta la poesía solemne, esa a la que se le toma demasiado en serio. Sí, no es Julio Flores, pues no es esta poesía inicial, no es... y incluso ahí pues hay unos insultos a algunos poetas también que me caen mal, pues, o porque han hecho mucho daño, como Guillermo Valencia, pues, que incluso es un poeta fundacional, un poeta del Cauca, de Popayán, de estos poetas de la, digamos, de la Colombia ilustrada, de la Colombia de la expedición botánica, de la Colombia racista una vez más. Entonces era como desquitarse también. Digo esto como para pensar que si yo no sé, porque uno puede decir que un poeta moderno y quien introduce yo creo que la modernidad en Colombia es Luis Vidales, y Luis Vidales me parece un poeta actual, ¿cierto? Y siento que hay muchos poetas actuales que uno lee en Medellín y en otros lugares parecen de otro siglo. Eso es muy interesante, porque son como pasadizos, como ¿qué es el tiempo en la poesía? Porque uno, no sé, pues hacer poemas de Facebook o de criptopoemas, no sé, como con esa cosa ¿cómo se llama eso? NFT. Eso sería lo actual, pero eso en 20 años no va a decir mucho, quizá. Yo siento que es como esos poetas superan la prueba del tiempo, o sea, se vuelven como atemporales, como Borges, no sé, ¿cierto? Parecen cosas de la contemporánea de elementos, pero que eso está enmarcado como dentro de este viaje mágico. Yo siento sobre todo es, lo único que a mí no me gusta de la poesía es que sea solemne y que se tome demasiado en serio, como, yo sí soy el sensible, yo soy el llamado a decir las cosas que nadie más se da cuenta. Yo siento que este libro y los otros que yo escribo es como, pues cualquiera es poeta, pues, incluso uno lo ve, o sea, la gente, no sé, yo a veces en la calle, un tipo una vez se me acercó en la calle, un habitante de calle, y yo no sé qué me vio, pero me empezó a recitar unos poemas de León de Grave. Tenías Pues, cara de poeta. y hay gente en la calle, hay un personaje muy particular de Barbacoas, que le dicen el gallero, que escribe poesía, y escribe una poesía muy impresionante. Eh, es como cualquiera es poeta, no, los poetas no tienen una sensibilidad a otra, sino que es quien es capaz con un lenguaje común, o sea, con un lenguaje comunitario, como explorar la lengua, ¿cierto? Y puede ser un registro como popular, como Eli Ramírez, que a mí Eli Ramírez me parece un poeta universal, porque no está hablando de Castilla, está hablando del barrio como constitución, pero eso, Malarmé es exactamente igual. Pero pues por la historia de las posibilidades, pues seguramente Eli Ramírez nunca va a ser leído como Malarmé, ¿cierto? Por la colonia y bueno, por lo que hemos construido como canon y tradición. Entonces siento eso, que lo contemporáneo me parece complejo, porque yo a veces leo gente que quiere, o sea, hay gente que quiere, no sé, escribir sobre Facebook como si eso fuera lo contemporáneo, ya lo de Facebook lo tenemos de los viejos, pues, los que ya estamos al otro lado de los 30, ¿no? Entonces es un poco eso, como que yo no sé qué es tampoco lo contemporáneo, o sea, qué es lo moderno, qué es lo actual. Y en ese sentido, pues yo creo que el tiempo tendría que ver con otros circuitos más que la línea, pues como muy transparente de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las ilustraciones del libro hacen parte del archivo de Gráficas Molinari, taller que reprodujo por más de 50 años imágenes religiosas, mitológicas, de género, retratos, parándula, bodegones y paisajes. La vivacidad de sus colores y las características de su narrativa popular eran justo lo que Santiago estaba buscando para acompañar sus poemas. Aquí nos cuenta cómo fue el proceso. Yo cuando escribí el libro, yo dije, quiero que alguien lo ilustre, pero yo sentía que, lo digo, los ilustradores estaban muertos porque el lenguaje y el registro hablaba como más de Rendón, de esos caricaturistas del 20, del 19, y yo no me acomodaba como a pensar esto ilustrado hoy, porque podría competir. Eso es muy difícil, pensar cómo las imágenes compiten con las palabras, porque las palabras también son imágenes. Entonces, pensando en eso, hay un artista que se llama José Ruiz que ha tenido con Beatriz González el archivo de Gráficas Molinari. Ellos hacen residencias y tienen en la web como unas posibilidades ahí. Entonces yo le escribí a José, le dije, tengo un libro que me parece que funcionaría con esta gráfica, y me mandó un archivo gigante con las imágenes, pues como escoger las que te parezcan importantes. Y hice esta selección pensando, o sea, primero
en San Sebastián, incluso esto es un símbolo como medio gay, es bien particular porque es un símbolo religioso y homoerótico que también digamos que el catolicismo tiene eso, que es muy interesante, esa cosa de la flagelación, del dolor, pero el placer en el dolor. Escogí esto porque me parecía enmarcada y me parecía que enmarcaba bien como los sufrimientos del poeta, muchos sufrimientos. E incluso yo no me di cuenta, sino hasta hace poco, el último poema de este libro es una canción que encontré en un libro de Pedro Lemebel, del poeta chileno, pues, entonces como esas correspondencias que uno va encontrando en la magia de las cosas, en las imágenes, bueno. Entonces, cuando hablé con José, mire, y empecé a seleccionar unas imágenes que claramente tuvieran diálogo con, pues, un niño punkero, o sea, incluso como haciendo humor también en las imágenes, como un niño punkero que no tiene nada que ver, una señora con un caballo, y estamos hablando de una canción de Metallica, la estampita de José Gregorio Hernández, que esa es la estampa pues que distribuía Gráficas Molinera, y en un poema donde aparece José Gregorio Hernández. Yo había hecho eso antes y me encontré es un reflejo muy interesante. Yo decir, ve, este diálogo está muy, o sea, como que casa a la perfección. Y ya empezó el proceso pues como de edición y mirar cuáles funcionaban, cuáles no. Pero Gráficas me parece que le aporta, o sea, yo creo que al final es lo único importante del libro pues y lo que vale la pena por sacarlo, porque esas imágenes son hermosas, uno se queda viendo. Eso se llama cromolitografía, es como una litografía que tiene otras posibilidades de colores, por eso son tan fluorescentes, tan vivas. eh, y entonces me parece a mí como genial que esas imágenes todavía estén en la calle. E incluso el separador, que no sé si vieron, pues que tiene un separador que también fue interesante, pues era en la estampita de José Gregorio Hernández, y por detrás me inventé una oración, o sea, esta oración existe, pero en vez de ponerle, le cambié las palabras pobres, cada vez que decía pobres le puse poetas. Entonces, oración al médico en los poetas. Y es como ese juego, o sea, era como un ecosistema bíblico, mágico, donde todas las imágenes, los textos funcionaban como en ese diálogo. En la poesía de Santiago hay muchas reflexiones, denuncias incluso. Es la vida que pasa en la que no se puede ocultar nada. En la poesía hay que hablar de lo difícil, aunque ella no pueda cambiar el mundo. Se trata de ser sutil, denunciar eso que no se puede ocultar como la violencia. Solo que Santiago cree que ni el cine ni la literatura son el lugar para dar esas luchas. No se soluciona la vida con un poema y sin embargo hay que escribir. Bien, yo siento, o sea, como uno puede hacer una poesía de denuncia, yo no creo que yo esté en ese registro, o sea, el registro del panfleto, aunque me interesa. Efectivamente, creo que como goticas de panfleto hay en lo que yo hago, ¿cierto? Como unas pequeñas cositas ahí. Porque yo creo que pues, una cosa es como el oficio civil de uno, como reclamar como ciudadano algunos asuntos, y otra cosa es que tu obra esté atravesada por eso también. Eh, es decir, yo no creo que con la poesía vamos a cambiar, pues, no sé, lo que pasa en este momento en cualquier alcaldía particular, ¿cierto? Pero digamos que sí hay, o sea, a través de la ironía, el humor, la forma sutil, el eufemismo, como ese poema de las bolsas, que está hablando es como de la gran violencia de esta ciudad, eh, un poco como enunciarlo, ¿cierto? No estar en este lugar, en este territorio, compartir con un montón de violencias que ocurren en la ciudad, en el país, y hacérsele la vista gorda si uno quiere, pues escribir sobre los cuervos y las noches, y eso es posible. No obstante, a mí no me parece posible, ¿cierto? Como una especie de ética que permea los poemas también con esa idea que uno tiene de la justicia, de lo que podría ser, pero que los poemas no van a hacer nada, pero que ese diálogo que se establece con el lector tal vez diga, ah, bueno, es que sí está diciendo esto, pero yo creo que la literatura no es el lugar, es decir, no es el cine, no es la literatura el lugar donde tenemos que dar las luchas, es otra manera también. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados a pensar en la representación y dejar a un lado las luchas de la carne, el cuerpo, la ontología, es decir, lo que pasa en lo público, la res pública, pues. Porque entonces nos parece que lo importante es que en el cine incluyamos a una chica trans, a un negro, a un indígena, y eso no va a resolucionar nada, al menos en representación. Es importante, claro, pero no es la única manera, porque a veces como que casi como que fueran espejitos por oro, ¿cierto? Ah, ya apareció en la película, ya hay una novela sobre este tema, entonces ya nos quedamos tan tranquilos. Yo creo que una cosa es la literatura y la ficción y las posibilidades políticas que tiene y que encarna, porque yo aprendí políticamente a hacer lo que soy también por la literatura, por el cine, eh, pero no solamente está ahí, ¿cierto? Entonces un poco ese tema de denuncia siempre me interesa, y por ahí
no sé, por ahí hay una cosa de un puente cuando se encuentra la Virgen que dice, pues el viaducto de Pereira se llama César Gaviria, y el poeta dice, desafortunado nombre César Gaviria, ¿cierto? O sea, no está diciendo nada, solamente le parece a ese poeta, que es un poeta ficcional, que tiene un desafortunado nombre el viaducto de Pereira. Eso. O sea, con humor, con malicia. Yo siento que eso hace falta un poco en la poesía y en la literatura, como malicia. ¿Cierto? Pues estamos muy buenos, somos muy correctos, no. Malicia, bueno, como el Carnaval del Diablo, pues que tiene mucha malicia. ¿A quién le pertenecen las palabras? Para Santiago deberían ser territorio libre. Por eso le gusta incluir en sus poemas fragmentos que toma de los libros que lee, de la música que escucha. Esos pequeños robos son su forma de agradecer a quienes alimentan su mundo narrativo, a la vez que crea con ellos, con ellas, una complicidad nacida en ese compartir del lenguaje. Sí, a mí me interesa mucho como el robo también, como el latrocinio, el robar, pues me parece... Newton decía, pues Newton, que era Newton, decía, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿cierto, hermano? O sea, Newton ya pues, él era medio alquímico, era un loco, pues. Hoy estaría feliz en Twitter, pues. Pero el man decía, estamos parados sobre hombros de gigantes. Claro, estaba mencionando la tradición, Galileo, Kepler, sus grandes maestros de la ciencia, Giordano Bruno, entre otros. Yo siento que uno hace lo mismo, ¿cierto? Y que si a uno le abrieron el camino, la trocha, muchos poetas, pues uno yo creo que debería como dejar enunciado eso, no como un tono erudito, como, miren yo como leo de bastante, porque eso no sirve para nada tampoco, sino como yo como que pago unas pequeñas deudas a partir de poemas. Entonces este libro, pues todos los libros míos tienen muchos robos, pues, y a veces les pongo en bastardilla, pues para que la gente diga, bueno, pues se lo robo, pero le puso la bastardilla ahí para que diga que yo soy un bastardo o algo así. O, o también la otra es como que la gente no, pues que pase derecho por eso y no importa, que es interesante también, como si es una cita y funciona sin serlo, lo que yo estoy es reclamando como que el lenguaje, por lo demás, es el bien público mayor de toda la humanidad, ¿no? Es la tecnología más sofisticada. Y no, nosotros no nos inventamos las palabras, pues a no ser que seamos León de Grave, pero nos inventamos las palabras para enunciar. Y lo interesante es hacerlo también aquí, o sea, ¿por qué reclamar la propiedad privada de la palabra? Si justamente lo contrario, la palabra es lo público, ¿no? Lo que nos hermana con los otros, lo que nos permite acceder a los otros. Entonces, un poco todas esas citaciones, primero como pagar pequeñas deudas, como un gota a gota ahí, yo te pago porque te debo. Y la otra es también como un divertimiento, pues aquí está Quintín Lame, está Cárdenas, está Tania Ganinsky, está Frank Baez, está José Manuel Arango, versos literalmente de José Manuel, un poeta que va al Guanábano y dice alguien lo llamó por un nombre que sabía que era el suyo, un nombre que no era el suyo, pero sabía que era él a quien llamaban. Hay muchos, no sé, María Mercedes Carranza, Yolanda Pantin, eh, ¿cierto? Como Igor Barreto, hay muchas deudas. Entonces a mí me gusta mucho y también me gusta mucho cuando leo a otros y detecto pedacitos de robos, como, me estás diciendo algo, pero aquí entre nosotros, ¿cierto? Como robar, pero calladito. Eso me parece bacano. Santiago no fue un lector de niño, tampoco un escritor, hasta que un día descubrió a Rafael Pombo, a Andrés Caicedo y se descubrió entonces como lector. Así que llegó la escritura, entró a talleres y sintió que lo disfrutaba. Es decir, así fue como Santiago Rodas empezó a ser escritor. Yo no leía nada hasta los 16, 17 años. No, porque vivía en un barrio, mi papá es profesor, un lector, escribe también, pero yo nunca como que seguí esa senda. Yo quería la senda salvaje del barrio, pues, que era, no sé, tirar piedras, esparcir globos, tirar pólvora, que me encantaba la pólvora. O sea, la pólvora es genial, ¿no? Como lo que explota, lo que estalla. Es decir, como uno ahora tiene una ética, puede decir alborada, pero la pólvora, qué delicia. Bueno, entonces yo vivía en un mundo que era un mundo real, al parecer, ¿no? Como el mundo fáctico de los barrios de Medellín de los 90. Incluso muy resguardado de la violencia por el barrio en que vivía, que era en la mitad del poblado, ¿cierto? O sea, nos tocaron cosas, pero no era la violencia atroz del 90, 91. Eh, o era, pero llegaba como en ecos, ¿cierto? No era, o sea, nos tocaron dos carros bomba, pero o sea, no era una violencia en contra de nosotros directamente en ese momento. Y solamente hasta que entré a la universidad a los 16, 17, leí unas cosas de Rafael Pombo y me daban mucha risa.
porque rimaban y eso me parecía como absurdo, como porque esto rima y es divertido. Y luego me encontré a Andrés Caicedo y eso me voló la cabeza porque era como, pero es que mira que la literatura también permite tirar piedra adentro de los libros, te permite hacer la maldad, ¿no? Infección, todos esos cuentos de Andrés Caicedo, Angelitos Empantanados. Y yo decía, aquí hay algo vivo que yo no sabía que existía, pero fue como, fue como un llamado, fue como, es que vos tenés que estar acá a este lado, algo así. Y empecé a leer como, yo hacía ciclomontañismo, entonces tenía mucha disciplina, pues como para montar en bicicleta, tal. Y eso fue, se trasladó a los libros, dije, tengo una deuda, voy a leer todos los libros. Y empecé a leer mucho, o sea, dejé de tener amigos, o sea, empecé como a centrarme mucho en la biblioteca de la universidad y en la biblioteca de mi papá. Que es lindo también uno cuando, como que hay un poema, no recuerdo de quién, un español dice como, hay un momento en la vida de cada hombre que ha leído toda la biblioteca de su pueblo. Cuando yo leí la biblioteca de mi papá, sentí que algo se acabó en él también, como, pues ya nos alcanzamos, o sea, y ahora sí, y yo tenía 18 no sé, en un año me enloquecí. Pero luego como que también es cómo es el estilo del lector, ¿no? Como, porque uno no tiene que leerlo todo, sino lo que uno le hace eco. Y ahí empecé a encontrar la poesía, yo no leía poesía. Y con Inés Posada, que fue mi maestra, porque empecé a ir a unos seminarios y unos semilleros que ella tenía en la universidad, en la UPB, empecé a escribir poesía, me mostró José Manuel Arango y eso también fue otro inicio, pues un bautizo de fuego ahí, como un chispazo, como ¿qué es esto? Esta noche he hablado con mi padre después de su muerte, nos hemos vuelto amigos. Eso yo lo leí, yo, ¿qué es esto, no? Como que qué es esto? En 3 líneas me está resolviendo todo, una cosa muy grande. Entonces, un poco eso, como la literatura fue abrir una compuerta a un mundo que yo ya sabía que existía, pero que nunca me había atrevido a mirar. Y ha sido una delicia, pues, o sea, leer, o sea, leer es muy bacano, pues, sobre todo leer como cuando los libros lo cogen a uno y no lo sueltan y lo escurren y uno es como, ¿qué me está pasando? Pero uno está ahí, esa posibilidad de la literatura que yo no sé si lo tengan, tal vez el cine, la música, pero con la palabra yo siento un disfrute muy tremendo y no sabía que me gustaba tanto. Y en ese sentido, pues después empecé a escribir unas cosas muy malas, pues creo que todavía hay cosas que me arrepiento. Pero como uno encuentra el estilo de lector, también creo que uno después va encontrando la voz de lo que a uno le interesa escribir. Y ese creo que más o menos es la historia. Además de escritor, Santiago es editor. Los fascines le han encantado siempre y sabe además que el oficio de editor se aprende leyendo. Le gusta más corregir que escribir, incluso porque es maravilloso eso de hacer que un texto sea mejor. Además, dice él, no está muy alejado de ser escritor y bueno, de autoeditarse. Esto es lo que nos cuenta sobre eso de ser editor. Eso ocurrió como de manera muy extraña, pues yo hacía fanzines desde pelado, pues, yo estudié publicidad, entonces hacía diseño gráfico y desde el 2010 empecé a hacer fanzines. Entonces como que me interesaba mucho también la materialidad de los libros, ¿cierto? Atarraya, digamos que se enfoca en eso también, que sean libros interesantes gráficamente, que tengan bellas ilustraciones, un buen papel, tipografías, a mí me encantan las tipografías. Entonces, en ese sentido, como que me parecía un tránsito natural, pero era como, los libros, pero eso tiene también como un fetiche, como, ¿cómo se hace un libro? Yo no sabía. Pues, ¿qué es el ISBN? ¿Qué es, cómo se cotiza un libro? Pues, como, y yo el primer libro que sacamos, que fue un libro también que se llama Trampas Tropicales, que fue un libro mío también de poesía, también como que yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, como, ¿cuál es el proceso? Y en estos años, digamos, después del 2016 que empezó 2015, finales 2016, que empezó la editorial, eh, como qué hacer, ¿cierto? Cómo aprender. Y creo que el oficio del editor se aprende es haciendo, leyendo, y me gusta mucho. O sea, creo que es preferible corregir textos que escribir. Escribir textos a veces es muy agotador y uno como que nunca está seguro, pero cuando uno se vuelve corrector, pues yo también trabajo con Universo Centro y fui el asistente editorial 2 años. eh, Editar es una delicia porque es como limitarse uno, porque a mí no me gusta casi nada lo que existe en el mundo, pero como cómo hacer que ese texto no sea mejor para uno, sino mejor para el texto. Entonces esa es como la clave, yo creo. Y no sé, me gusta mucho editar. Justamente pues es una cosa que he descubierto. Y no sé, editar los libros que hemos editado, a Atarraya Ignacio, a Luciano Peláez, editar el último libro de Piel Tumbaga, que salió dentro de, pues, que apenas está llegando a librerías, fue una delicia también, como una cosa minuciosa, detallada.
Entonces como que cada libro es un universo y es muy bacano eso porque además uno aprende mucho a editarse uno mismo también. O sea, cómo va a ser la edición de uno mismo, ¿cierto? Y es bacano, entonces uno aprende de eso, yo creo bastante. O sea, ser editor es también ser de alguna manera escritor. Y ser autoeditor. Autoeditarse, eso es una de las razones por las que decidí editar este libro digamos, este libro yo creo que se puede defender en otra editorial, ¿cierto? No obstante, como que yo quería controlar muchas cosas del libro, la portada, las ilustraciones, el formato, y decidí como, bueno, no, se sale así, incluso salió con 13 ratas que las odio, pero bueno, cada vez que las veo como que me echo la bendición al revés, saludo al diablo y sigo derecho. Entonces es como, también esos errores hacen parte del asunto, pues, de este diablito Titibilus, que es como el diablo de las erratas, que supuestamente cada vez que uno cierra un libro, y eso le pasa a uno, si uno hace libros, uno siempre deja una errata. Incluso Borges decía como que leía todo tan bien que a lo último ponía una ratica para que no quedara todo tan perfecto. O sea, porque la perfección es el camino, ese es el verdadero camino diabólico, pues, la obsesión con la perfección. Entonces, bueno, en la autoedición me ha gustado y me parece que es un lugar bacano, sobre todo en un contexto donde lo editorial está emergiendo, pero que lo independiente se ha vuelto como cantera para las grandes editoriales. Y con ese juego no me interesa hacerlo, ¿cierto? Los libros tienen que vivir por su propia cuenta, no porque esté con tal sello, con tal otro, ¿cierto? Entonces es un poco, me ha gustado de la edición, pues, y la autoedición. Todavía nos queda mucha escritura de Santiago por conocer. Los dejamos con él para que nos cuente de qué se trata lo que se está gestando en este momento. Les agradecemos por acompañar estos apuntes de lectura con los que armamos Érase una vez un poeta. Hasta el próximo episodio. De mí esperen poco, pues, como siempre. Pero hay un libro previo a este que no había salido, que estaba en otra editorial, pero decidí no publicarlo allí. Y va a salir en Impar un libro que se llama El estilo de vida americano, que probablemente salga este año. Estoy escribiendo otro libro de poesía muy raro también, pues no raro como este, pero raro. Y estoy terminando de corregir una novela que se llama El espectro de la voz, que es muy rara también. Bueno, no sé por qué digo la palabra rara, bueno, una novela y estoy escribiendo otra. Bueno, estoy ahí escribiendo varias cositas que de pronto este año salen, de pronto los otros años, entonces esperen a su librería más cercana en 10 años. Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano. Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor.